La paz de Dios reina entre todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país de donde nos escucháis. Vamos a proseguir con la lectura de los sueños de San Bosco sobre el infierno, de tomo noveno, página 166-181. Había en suma una larga fila de muchachos, como estatua, en posiciones muy dolorosas. Vinieron aún otros muchos en aquel horno. Parte me eran conocidos y partes desconocidos. Me recordé entonces de lo que decía la Biblia, que según se cae la primera vez en el infierno, así permanecerá para siempre. Al notar que aumentaba en mí el espanto, pregunté al guía: «¿Pero esto, al correr con tanta velocidad, no se dan cuenta de que vienen a parar aquí?» «Oh, sí que saben que van al fuego. Les avisaron 1000 veces. Pero siguen corriendo voluntariamente al no detestar el pecado y al no quererlo abandonar. Al despreciar y rechazar la misericordia de Dios que los llama a la penitencia y por tanto la justicia divina, al ser provocados por ellos, los empuja, les insta, los persigue y no se pueden parar hasta llegar a este lugar. ¡Oh, qué terrible que debe de ser la desesperación de estos desgraciados que no tienen ya esperanza de salir de aquí!», exclamé. «¿Quieres conocer la furia íntima y el frenesí de sus almas? Pues, acércate un poco más», me dijo el guía. Di algunos pasos hacia adelante y acercándome a la ventana vi que muchos de aquellos miserables se propinaban mutuamente tremendos golpes, causándose terribles heridas, que se mordían como perros rabiosos. Otros se arañaban el rostro, se destrozaban las manos, se arrancaban las carnes arrojando con despecho los pedazos por el aire. Entonces toda la cobertura de aquella cueva se había trocado como un cristal, a través de la cual se divisaba un trozo de cielo y las figuras luminosas de los compañeros que se habían salvado para siempre. Y aquellos condenados rechinaban los dientes de feroz envidia, respirando afanosamente, porque en vida hicieron a los justos blanco de sus burlas. Y yo pregunté al guía: «Dime, ¿por qué no oigo ninguna voz?». «Acércate más», me gritó. Me aproximé al cristal de la ventana y oí cómo unos gritaban y lloraban entre horribles contorsiones. Otros blasfemaban e imprecaban a los santos. Era un tumulto de voces, de gritos estridentes y confusos, que me hizo preguntar a mi amigo: «¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que gritan?». Al recordar la suerte de sus buenos compañeros, se ven obligados a confesar: «Estos son los cánticos lúgubres que resonarán aquí por toda la eternidad». Pero gritos, esfuerzos, llantos son ya completamente inútiles. «Omnis dolo irruet super eu». Aquí no cuenta el tiempo, aquí solo impera la eternidad. Mientras lleno de horror contemplaba el estado de muchos de mis jóvenes, de pronto una idea floreció en mi mente. «¿Cómo es posible?», dije, «que los que se encuentran aquí estén todos condenados? Esos jóvenes ayer por la noche estaban aún vivos en el oratorio». Y el guía me contestó: «Todos esos que ves ahí son los que han muerto a la gracia de Dios, y si les sorprendieran la muerte y si continuasen obrando como al presente, se condenarían. Pero no perdamos el tiempo, prosigamos adelante». Y me alejó de aquel lugar por un corredor que descendía a un profundo subterráneo, conduciendo a otro aún más bajo, a cuya entrada se leía estas palabras: «De haber tenido 1000 medios y muchos extraordinarios para convertirse al Señor, para perseverar en el bien, para ganarse el paraíso. El recuerdo de tantas gracias y promesas concedidas y hechas a María Santísima y no correspondida. El haberse podido salvar a costa de un pequeño sacrificio y, en cambio, estar condenado para siempre. Recordar tantos buenos propósitos hechos y no mantenidos. Ah, de buenas intenciones completamente ineficaces está lleno el infierno», dice el proverbio. Y allí volví a contemplar a todos los jóvenes del oratorio que había visto poco antes en el horno,
algunos de los cuales me están escuchando ahora. Otros estuvieron aquí con nosotros y otros muchos no los conocía. Me adelanté y observé que todos estaban cubiertos de gusanos y de asquerosos insectos que les devoraban y consumían el corazón. Los ojos, las manos, las piernas, los brazos y todos los miembros, dejándolo en un estado tan miserable que no encuentro palabra para describirlo. Aquellos desgraciados permanecieron inmóviles, expuestos a toda suerte de molestia, sin poderse defender de ella en modo alguno. Yo avancé un poco más, acercándome para que me viesen, con la esperanza de poderles hablar y que me dijeran algo. Pero no solamente no me hablaron, sino que ni siquiera me miraron. Pregunté entonces al guía la causa de esto, y me fue respondido que en el otro mundo no existe la libertad alguna para los condenados. Cada uno soporta allí todo el peso del castigo de Dios sin variación alguna de estado y no puede ser de otra manera. Y añadió: ahora es necesario que desciendas tú a esa región de fuego que acabas de contemplar. No, no, repliqué aterrado. Para ir al infierno es necesario pasar antes por el juicio y yo no he sido juzgado aún. Por tanto, no quiero ir al infierno. Dime, observó mi amigo, ¿te parece mejor ir al infierno y liberar a tus jóvenes, o permanecer fuera de él y abandonándolos en medio de tanto tormento? Desconcertado con esta propuesta, respondí: oh, yo amo mucho a mis queridos jóvenes y deseo que todos se salven, pero ¿no podríamos hacer de manera que no tuviéramos que ir a ese lugar de tormento ni yo ni los demás? Bien, contestó mi amigo, aún estás a tiempo como también lo están ellos, con tal de que tú hagas cuanto puedas. Mi corazón se ensanchó al escuchar tales palabras y me dije inmediatamente: poco importa el trabajo con tal de poder liberar a mis queridos hijos de tanto tormento. Ven pues, continuó mi guía, y observa una prueba de la bondad y de la misericordia de Dios, que pone en juego 1000 medios para inducir a penitencia a tus jóvenes y salvarlos de la muerte eterna. Y tomándome de la mano me introdujo en la caverna. Apenas puse el pie en ella, me encontré de improviso transportado en una sala magnífica con puerta de cristal. Sobre esta, a regular distancia, pendía unos largos velos que cubría otros tantos departamentos que comunicaban con la caverna. El guía me señaló uno de aquellos velos sobre el cual se veía escrito «Sexto mandamiento» y exclamó: «La falta contra este mandamiento». He aquí la causa de la ruina eterna de tantos jóvenes. Pero, ¿no se han confesado? Se han confesado, pero la culpa contra la bella virtud, ¿las han confesado mal o las han callado a propósito? Por ejemplo, uno que cometió 4 o 5 pecados de esta clase dijo que solo había faltado 2 o 3 veces. Hay algunos que cometieron un pecado impuro en la niñez y sintieron siempre vergüenza de confesarlo, o lo confesaron mal o no lo dijeron todo. Otros no tuvieron el valor o el propósito suficiente, incluso algunos, en lugar de hacer el examen, estudiaron la manera de engañar al confesor. Y el que muere con tal resolución lo único que consigue es contarse en el número de los réprobos por toda la eternidad. Solamente los que, arrepentidos de corazón, mueren con la esperanza de la eterna salvación, serán eternamente felices. ¿Quieres ver ahora por qué te ha conducido hasta aquí la misericordia de Dios? Levantó un velo y vi un grupo de jóvenes del oratorio, todos los cuales me eran conocidos, que habían sido condenados por esta culpa. Entre ellos había algunos que ahora, en apariencia, observan buena conducta. Al menos ahora, les supliqué, déjame escribir el nombre de esos jóvenes para poderles avisar en particular. No hace falta, me respondió. Entonces, ¿qué les debo de decir? Predica siempre en todas partes contra la inmodestia. Basta avisarles de una manera general y no olvides que aunque lo hicieras particularmente, te harían 1000 promesas, pero no siempre sinceramente. Para conseguir un propósito decidido, se necesita la gracia de Dios, la cual no faltará nunca a tus jóvenes si ellos se la piden.
Dios es tan bueno que manifiesta especialmente su poder en compadecer y en perdonar. Oración y sacrificio, pues, pon tu parte. Y los jóvenes que escuchen tus amonestaciones y enseñanzas, que pregunten a su conciencia y ésta le dirán lo que deben de hacer. Y seguidamente continuó hablando por espacio de casi media hora sobre las condiciones necesarias para hacer una buena confesión. El guía repitió después varias veces en voz alta: «Avertere, avertere». ¿Qué quiere decir eso? Que cambien de vida, que cambien de vida. Yo, confundido ante esta revelación, incliné mi cabeza y estaba para retirarme cuando el desconocido me volvió a llamar y me dijo: «Todavía no lo has visto todo». Y volviéndose hacia otra parte levantó otro gran velo sobre el cual estaba escrito. Leí esta sentencia y dije: «Esto no interesa a mis jóvenes, porque son pobres como yo. Nosotros no somos ricos ni buscamos las riquezas. Ni siquiera pasa por la imaginación semejante deseo». Al correr el velo vi al fondo cierto número de jóvenes, todos conocidos, que sufrían como los primeros que contemplé. Y el guía me contestó: «Sí, también interesa esa sentencia a tus muchachos. Explícame entonces el significado del término dívite». Y él: «Por ejemplo, algunos de tus jóvenes tienen el corazón apegado a un objeto material, de forma que este afecto desordenado le aparta del amor de Dios, faltando, por tanto, a la piedad y a la mansedumbre». No solo se puede pervertir el corazón con el uso de las riquezas, sino también con el deseo inmoderado de la misma. Tanto más si este deseo va contra la virtud de la justicia. Tus jóvenes son pobres, pero has de saber que la gula, el ocio, son malos consejeros. Hay algunos que en el propio pueblo se hicieron culpables de hurtos considerables y a pesar de que pueden hacerlo, no se han preocupado de restituir. Hay quienes piensan en abrir con las ganzúas la despensa y quien intenta penetrar en las habitaciones del perfecto o del economo. Quienes registran los baúles de los compañeros para apoderarse de los comestibles, dineros u otros objetos. Que hacen acopio de cuadernos y de libros para su uso. Y después de decirme el nombre de estos y de otros más, continuó: algunos se encuentran aquí por haberse apropiado de prendas de vestir, de ropa blanca, de mantas y manteles que pertenecían al oratorio, para mandarlas a sus casas. Algunos, por algún otro grave daño que ocasionaron voluntariamente y no lo repararon. Otros, por no haber restituido objeto y cosa que habían perdido a título de préstamo, o por haber retenido suma de dinero que les había sido confiado para que las entregara al superior. Y concluyó diciendo: «Y puesto que conoces el nombre de los tales, avísales, dile que desechen los deseos inútiles y nocivos, que sean obedientes a la ley de Dios y celosos del propio honor. De otra forma la codicia los llevará a mayores excesos, y que les sumergirán en el dolor, en la muerte y en la perdición. La paz de Dios reine entre todos».